Bueno gente, estamos aquí en el análisis del episodio 5 de Wonder Egg Priority. Como sabéis, imagino que muchos lo sabréis, a finales de este mes, el día 29 o por ahí, saldrá el último episodio de Wonder Egg Priority. Acaban de anunciar hoy mismo, el día que estoy grabando este vídeo, que será un episodio de doble duración, es decir, que durará alrededor de 50-48 minutos, así que estoy bastante hypeado por ver cómo va a ser el final de la serie. ¿Podremos tener todos estos análisis listos para antes de la salida de ese episodio? Pues seguramente no. Pero ahí vamos a estar. Voy a intentar darme un poquito más de prisa. Hoy toca el del 5. Intentaré la semana que viene traer dos. A lo mejor el del 6 a principios de la semana y el del 7 a finales. Que son dos episodios que me encantan los dos. Así que no sé. Intentaré dar un poquito más de bulla. Pero vamos, seguramente para el 29 ni de coña pueda tenerlos listos. Pero bueno, en fin. Hoy vamos a hablar del episodio 5, como siempre. Recordados que esos son análisis completamente y únicamente de la parte visual de la serie. No voy a hablar de guión, no voy a hablar de música, solamente voy a hablar de lo puramente visual y obviamente todo desde mi punto de vista. Si para hablar de algo visual tengo que comentar un poquito del guión, pues lo comento, pero no va a ser la base. Con esto quiero decir que la serie, si analizáramos por esos otros lados, tendría muchísima más fuerza las escenas o los momentos o la narrativa, pero bueno. Aquí vamos a estar únicamente hablando de los detalles visuales, así que habiendo dicho eso, y no alargándome más, porque ya os que estéis aquí habréis visto los 4 anteriores, vamos a ir comenzando. Para empezar, un pequeño detallito que me gusta un montón de este comienzo, es que el capítulo comienza con este plano, voy a ponerlo en grande. El capítulo comienza con este plano de aquí, que si os fijáis es el plano de la estatua del mundo de Neyru. En este episodio nos van a hablar por primera vez de Neyru, de cuáles son sus motivaciones y de cómo es su mundo interior. Esta es la primera imagen que vemos del mundo de Neyru. Y me parece muy importante, muy fuerte esta imagen, ese primer contacto con el mundo de Neyru, porque lo primerísimo que vemos de su mundo es que su estatua está difuminada, es decir, que lo relevante de este plano no es la estatua, sino estos 3 pinchos. Esos 3 trozos de hierro que están apuntando hacia otras direcciones. Es decir, que en este primerísimo plano ya nos están diciendo de base que lo más importante para Neyru en su mundo ilusorio no es salvar a su chica, no es salvar a esta persona, no es la persona en sí lo que ha sufrido y demás, sino que son otras cosas que no tienen que ver con ello. Eso es lo que nos está diciendo este primerísimo plano. Ahora bien, ¿hasta qué punto esos 3 trozos de hierro, esas 3 tuberías rotas, esos 3 pinchos, pueden significar algo concreto más allá de eso? Hasta ahí no sabría yo qué decir, pero sí que es verdad que cuando nos fijemos en la cicatriz de Neyru, por ejemplo, se ve que son 3 cortes. Esos 3 cortes pueden hacer alusión a estos 3 pinchos. Podría ser, pero yo creo que lo verdaderamente importante y con lo que quiero que os quedéis de este plano es con el hecho de que su estatua está difuminada y nos están marcando hacia otra dirección. Es decir, que lo importante de Neyru no es la chica a la que quiere salvar. Y eso de hecho lo van a acentuar cuando termine la parte de introducción, volviendo a tener este plano una vez ha terminado el combate, ya lo veréis. Vuelvo a achicarlo por temas de copyright, ya sabéis. Bueno, el capítulo comienza bastante normalito en cuanto a aspectos visuales, porque básicamente tenemos este primer combate contra un ser en el mundo de Neyru. Y aquí habría un par de cosas que me gustaría comentar. La primera es el hecho este de aquí. La primera es que tenemos un par de planos como este, en el que vemos el mundo de Neyru desde arriba. Y a priori, este conjunto de puentes, que podrían asimilar a distintos caminos que uno toma en la vida, a priori, en este episodio no tienen ningún significado concreto. No es más que una representación visual de cómo es el mundo de Neyru. Pero aquí hay 2 detallitos que me gustaría destacar. El primero es que el elemento de un puente, los puentes en general, se suelen utilizar para representar una toma difícil de decisión. Es decir, cuando un personaje está pasando por un puente, se suele utilizar ese elemento visual como símil para querer decir lo siguiente, que es que el personaje va a tener que tomar una decisión muy drástica en su vida y el cruzar el puente se asocia con el hecho de no tomar la decisión y tomar la decisión. Es pasar de un lado a otro. También se puede entender como el símil de tirarse o no del puente, pues puede ser también una decisión que obviamente cambia mucho tu vida. Entonces, el elemento de los puentes se suele utilizar normalmente para eso.
Que eso es lo que significa concretamente en el mundo de Nehru, el tomar o no una gran decisión. Puede ser, y de hecho más adelante en el episodio veremos otra vez este símil utilizado en el pasado de Ai, pero concretamente en el pasado de Nehru no consigo asociarlo muy bien con algo concreto de ella, con el tema de tomar una decisión. Pero más allá de eso, la otra cosa que quiero comentar sobre este pequeño plano, este plano en el que se ven tantísimos puentes a la vez, tantísimas carreteras, es que este plano ahora mismo es básicamente una representación visual es una representación visual literal de cómo es el mundo de Nehru por dentro. Sin embargo, en otro episodio más adelante, en el otro episodio que está dedicado a Nehru, el episodio 9, si no me equivoco, veremos cómo esos distintos caminos, esas distintas rutas, toman un significado mucho más prominente en ese episodio, que tiene mucho más que ver con la narrativa y con el mensaje de ese capítulo en concreto. Y quiero que os acordéis de este pequeño detallito, porque cuando lleguemos al episodio 9 es algo que voy a comentar bastante, y me gusta que se haya introducido desde ya. Aquí se ha introducido como algo simplemente literal, el mundo de Nehru es así, pero luego veremos que este planteamiento se usa luego para querer reforzar un mensaje concreto. Pero bueno, ya entraremos en eso en el episodio 9. Más allá de eso, otra cosa que me gustaría comentar de este primer enfrentamiento dentro del mundo de Nehru, bueno, aparte del arma, ya llegaremos al arma, es el hecho de que por primera vez vemos, de hecho debería achicar esto, es que por primera vez vemos cómo es el mundo interior de Nehru, y no solo eso, sino que vemos cómo son los tipos de enemigos del mundo de Nehru. Y eso es algo que ya alguno de vosotros me lo ha comentado en los comentarios que hablara de ello y demás, pero quería dejarlo justamente para este episodio, para hablaros de esto en este episodio. Y es que resulta que las criaturas de cada mundo interior, de cada chica, representan algo concreto. Todos tienen que ver con un tema concreto. Voy a decir concretamente para que me entendáis. Todas las chicas que se han suicidado en los mundos de Ai y todos los monstruos del mundo de Ai tienen que ver con el abuso, con el bullying. Tenemos, por ejemplo, el caso suyo propio, pero además tenemos el hecho de que la primera chica que salva la hacía bullying a una compañera, la segunda chica que salva la hacía bullying o la abusaba la maestra de gimnasia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las chicas que tienen que ver con Ai tienen que ver con el abuso o con el bullying. Todas las chicas que tienen que ver con Rika tienen que ver con fanatismos. El único caso que hemos visto en la serie es el hecho de las fanáticas al cantante, aquel cantante que vimos que eran dos chicas a la vez, junto con Ai. Y en ese caso era un fanatismo a una figura, ¿no? A una figura, a un modelo, a un ídolo, a lo que fuera. Pero más adelante veremos otro caso de Rika en el que veremos un fanatismo religioso. Es decir, que todos los casos de Rika tienen que ver con fanatismos. Luego, todos los casos de Momo, a pesar de que nos falta por ver uno aún que es súper clave para su personaje, ya con los que hemos visto nos damos cuenta fácilmente que todos tienen que ver con el tema del género. Todos los temas de Momo tienen que ver con o bien la identidad sexual o bien abusos sexuales. Es decir, todos tienen que ver mucho con el género de cada persona, de cada chica. Y luego por primera vez hemos podido ver un mundo de Nehru. Y solamente con esto no podíamos discernir cuál es exactamente. Pero en base a uno que veremos más adelante, os puedo decir que los temas de Nehru tienen que ver con el hecho de creerse superior a los demás, con la superioridad. Tanto este tipo que se cree superior a la chica porque había huido de casa y le había dado atención, ¿no? Tanto este tipo como el siguiente que vemos de la chica que se sentía superior a los demás por su belleza, tienen que ver con el tema de la superioridad, de sentirse superior a otra persona. Y esto de nuevo es algo que también veremos acentuado en el episodio 9, cuando veamos otro mundo interior de Nehru. Entonces, tenemos los abusos, los fanatismos, los abusos sexuales, o los problemas de género, y los abusos que tienen que ver con el hecho de la superioridad moral o de la superioridad en general. ¿Tiene algo que ver, o sea, representa algo concreto el hecho de que cada chica tenga eso como base de todos sus sueños? Pues puede ser que sí y puede ser que no. Es decir, que sí, obviamente, en el sentido de que su propia chica, la chica que se ha suicidado en cada caso de ellas, tiene que ver con eso. Es decir, la chica de Ai, Koito, se suicidó por el tema de que le hacían bullying, en principio. La chica de Rika se suicidó porque la persona que admiraba, la persona por la cual tenía un fanatismo, que era Rika,
dejó de apreciarla, por tanto se suicidó. La persona de Momo se suicidó porque le rechazaron sus sentimientos por un problema de género, porque eran dos chicas. Y aquí es el punto importante, eso nos quiere decir que la persona de Neiru, la hermana de Neiru que se suicidó, lo hizo por algo que tiene que ver con la superioridad. Ya sea porque ella se sentía muy inferior a su hermana, porque a lo mejor la hermana se consideraba muy superior a ella, porque ella se consideraba muy superior pero el resto de personas no. Es algo que no sabemos. A fecha de subida de este vídeo, todavía no sabemos cuál es el tema con la hermana de Neiru, qué pasó allí exactamente, pero gracias a estos detallitos de la representación de cada una de ellas, podemos entender que la hermana de Neiru tiene que ir más o menos por ahí, tiene que ir por esos palos, por ese tema. Bien, ¿a qué me refiero entonces con lo de que puede que no tenga más complejidad que eso? Pues simplemente eso, que puede que no tenga más complejidad que eso. Puede que simplemente los mundos tengan que ver con la representación de cómo cada chica, cada estatua se suicidó en cada mundo, pero que no tenga un significado más allá de eso. Porque luego más adelante veremos que hablan mucho del tema de los guerreros de Eros, y los guerreros de Eros se pueden separar en 4 tipos de amores, y cada amor se puede presentar de una forma, pero no sé yo hasta qué punto, tengo que informarme mejor cuando vayamos a hablar de eso en este vídeo, no sé hasta qué punto eso tiene que ver con el tema de cada mundo ilusorio. Pero bueno, era algo que quería comentar, era algo que tenía en el tintero desde hace bastantes episodios, y ahora que por fin hemos visto mundos de Neiru, he podido comentar esto. Dejando eso de lado, continuamos con el episodio. Y es que otro detallito interesante que vemos aquí es el hecho del arma de Neiru. Y es que cuando en una serie, cuando en una obra, hay personajes que estos utilizan distintos tipos de armas, lo habitual es que cuando uno de ellos en concreto, como elemento distintivo, utiliza un rifle, utiliza pistolas, utiliza armas de fuego en general, se suele utilizar para representar soledad, para representar distanciamiento social. Y es algo que yo creo que le pega bastante que esta sea el arma de Neiru. Porque ella es una chica muy fría y es una chica a la que le cuesta hacer amistades. Y de hecho ha podido hacerlas en la serie gracias a que Ai más o menos la ha forzado a ello. Que eso es una cosa que me gusta un montón en este episodio. Como vemos la evolución de Neiru en el grupo. Pero insisto, me parece muy curioso que su arma sea precisamente un arma que se suele utilizar tan típicamente para representar eso, para representar personas frías, personas a las que les cuesta estar cerca de los demás, personas a las que les cuesta entablar relaciones. Otro ejemplo que se me puede venir a la cabeza, que tiene mucho que ver con esto, es por ejemplo Homura Akemi en Madoka Mágica, que ella utiliza armas de fuego como su arma principal, precisamente para lo mismo, para presentar exactamente lo mismo que estamos comentando aquí con Neiru. Ese distanciamiento, esa soledad, ese sentirse alejado de los demás y costarle encontrar un punto en el que pueda acercarse. Obviamente las armas de fuego no siempre representan eso, por eso digo que suelen tener más relevancia cuando hay distintos elementos, distintos tipos de arma, y se acentúa el hecho de que uno de ellos tiene la pistola, como es en este caso, pero sí que bastantes veces se suele utilizar para esto. Así que bueno, tenemos el final del enfrentamiento. Un enfrentamiento que es bastante ok, es decir, es un enfrentamiento que no nos dice mucho más que simplemente servir como ejemplo de cómo son los enfrentamientos dentro del mundo de Neiru. Y de hecho me gusta que sea un simple enfrentamiento de ejemplo por el cómo termina el enfrentamiento. Para empezar, una cosa que es bastante curiosa es el hecho de que cada vez que termina un combate de Neiru lanzan fuegos artificiales. Ahora bien, ¿qué puede representar esos fuegos artificiales? No sé si representará algo a nivel narrativo, a nivel de puramente de guión. Es decir, no sé si esos fuegos son algo que literalmente estaban ocurriendo cuando a lo mejor su hermana se suicidó. Y por tanto eso es lo que representa. Pero a nivel visual, lo que puede representar esos fuegos artificiales es simplemente la festividad, la alegría de haber derrotado, haber conseguido un objetivo y haber seguido hacia adelante después de ese logro, ¿no? Podemos representarlo también como, ¿cómo decirlo? Como la inquietud de la chica que se ha suicidado viendo que se está liberando de ello, ¿no? Se está liberando de todos esos problemas, se está liberando de toda esa ansiedad al acabar con su abusador, ¿no? En este caso. Y esa liberación es lo que representan los fuegos artificiales. Realmente los fuegos artificiales se pueden interpretar de muchas formas. La más típica, obviamente, es como símbolo de celebración. Y en este caso concreto ya os digo que precisamente por eso, precisamente porque tienen muchas lecturas distintas, incluso puedo llegar a pensar de que son algo literal en la trama, los fuegos artificiales. Pero bueno, hasta que no nos hable un poquito más del tema de qué pasó ese día con la hermana de Neiru, no sabremos decir si esto representa algo más literal. Ahora bien, el otro plano aquí que es muy potente es este de aquí.
cómo termina, o sea, termina la parte de introducción, termina la parte de ejemplo de cómo es un mundo de Nehru, y volvemos al primer plano, y me encanta, eso es un detallito que me encanta. Incluso después de haber enfrentado a ese enemigo, después de haberlo derrotado, después de haber salvado a la chica, etcétera, 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 nos vuelven a recalcar que sí, que todo lo que tú quieras, pero aquí lo importante sigue siendo algo distinto. Lo importante no es lo que está haciendo, lo importante no es salvar a la chica. Hay algo distinto. Aquí falla algo. Dentro del mundo de Nehru, aquí falla algo. Su objetivo no es salvar a la chica, su objetivo es otro. Está apuntando a otra dirección, Nehru. Y eso me encanta porque nos lo acentúan al principio y nos lo acentúan al final, como de alguna forma creando un paquete. Creando un paquete diciendo que todo esto forma un conjunto, una única escena, la escena de introducción a Nehru. Y lo más importante de esa escena es el primer plano y el último, es lo que empaquetan, el principio y el final. Y el principio y el final es lo mismo, es este plano que ya nos está dando a entender de que aquí falla algo, de que tengamos la vista bien puesta en todas las cosas que diga Nehru a partir de ahora, porque aquí falla algo, aquí hay algún tipo de misterio, y Nehru oculta algo en su mundo. Y eso es básicamente lo que nos dicen al final del episodio como gran resolución del capítulo. Pero me encanta porque ya nos estaban dando pistas de ellos desde el principio del capítulo, formando de nuevo otro gran paquete. Empieza el capítulo con esta idea y termina resolviendo esa idea. Bastante on point, bastante cerradito. Lo bueno, tenemos el opening. Bastante bien que entre el opening justo en ese momento. Y a partir de aquí, este episodio es un capítulo bastante tranquilito en el sentido de que no vamos a ver muchos combates dentro de mundos ilusorios. Vamos a ver por partes un combate que va a tener Nehru, el cual tiene un significado bastante concreto al final del episodio, ya lo veremos. Pero más que nada el episodio se trata de las 4 chicas pasándosela bien juntas. Y eso me gustó un montón porque nos ayudan a entender cómo ellas 4 se están haciendo amigas. Es decir, al final del capítulo anterior yo comenté el cómo ya se había formado el grupo de 4 chicas. Pero dentro de ese grupo de 4 chicas, Momo se acababa de unir. Y Nehru y Rika no se acababan de llevar bien todavía, a pesar de que en la escena esa con el banco comenté que ya estaban al mismo nivel. Pero literalmente, o sea, a nivel narrativo, todavía no se habían terminado de llevar bien. Y eso es lo que va a conseguir este episodio. O sea, durante el transcurso de este episodio vamos a tener básicamente un conjunto de escenas de chicas monas haciendo cosas monas para básicamente afianzar su amistad, hacer que realmente se sientan como un grupo. Y diría que es algo que el episodio consigue bastante bien. Que todos estos planos. Podría comentar cosas de ese plano, como por ejemplo de que, yo qué sé, aquí por ejemplo está ahí como, ¿cómo diría? Como la persona anfitrión que las está invitando a su casa, no me salía la palabra, solo para cambiar al siguiente plano y ver que están todas al mismo nivel en realidad, porque tenemos ese mismo plano, pero al contrario, viendo que ni Ai es superior a ellas, ni ellas son superior a Ai. No sé, pero realmente todas estas escenas tienen detallitos como este, pero que son prácticamente inútiles de comentar. No inútiles en el sentido de que no valgan para nada, pero sí en el sentido de que a este punto de la trama, a este punto de después de todo lo que hemos comentado, son cosas que ya no tienen una relevancia mucho más grande, no tienen una relevancia concreta dentro de la narrativa del mensaje de este episodio. Así que podría ir comentándolos, pero sería pararme demasiado. Para cosas que, insisto, ya a este punto todos sabemos o todos podemos intuir de forma bastante obvia, ¿no? Bastante sencillita. De hecho, aquí este plano sí que me gusta bastante. O sea, aquí tenemos esta escena en la que, de hecho, me parece que empieza un poquito más atrás. Aquí. Aquí tenemos básicamente una de esas escenas en la que básicamente están ellas 4 charlando, comiendo juntas. Están básicamente actuando como un grupito de amigas. Y me encanta esta escena de aquí. Esta escena de aquí. El cómo Nehru está a su bola, está discutiendo con Rika. Están básicamente pues en una charla de un grupo de amigas. Y tenemos a Ai mirándolas completamente alegre, completamente satisfecha con la situación. Y me gusta un montón porque, por un lado, contrasta el hecho de que ella está discutiendo con el hecho de que Ai está súper satisfecha, pero contrasta para acentuar más el hecho de que Ai está muy satisfecha, porque Ai está muy contenta, está muy feliz de formar parte de este grupo. Viendo que incluso ni siquiera, aunque ella no esté formando parte de la conversación en este momento concreto, el simple hecho de ver que las demás sí están formando parte de la conversación la alegra un montón, porque se da cuenta de que eso es lo que significa tener un grupo de amigas, algo que no había tenido nunca Ai.
Y toda esta escena básicamente sirve para acentuar más y más eso. De hecho, me gusta un montón este movimiento de la cámara hacia la derecha. Para de alguna forma estar nosotros como en el punto de vista de Ai. No somos concretamente en el punto de vista de Ai porque básicamente lo vemos a ella de espaldas. Pero más o menos es ese mismo punto de vista, porque no la estamos viendo a ella, estamos viendo a las otras tres. Y estamos viendo cómo ellas están interactuando y ahí simplemente está contemplándolas, y de la misma forma que en el plano anterior. Ya os digo, una secuencia muy simple que simplemente se basa en acentuarnos el hecho de que ahora forman un grupito de amigas, pero me encanta cómo está montada, porque está montada desde el punto de vista de Ai, de cómo esto alegra muchísimo a Ai. Y aquí hay otro planito, voy a poner un poquito más chico. Aquí hay otro planito en ese sentido que me gusta un montón también, este de aquí. Como ahora mismo en este punto nos han situado la cámara como si fuéramos uno más de la habitación. Es decir, tenemos a las cuatro chicas y nosotros es como si estuviéramos aquí en este lugar, pero un poquito más atrás, como si estuviéramos dentro de la habitación. Y me gusta un montón este lugar donde han puesto la cámara en esta escena, porque en este momento Rika está a punto de decir un bombazo, está a punto de decir algo que le da mucho hype antes de decirlo, porque lo dice, voy a decir algo. Y entonces coge un trozo de pastel, se lo come, y es como que no termina de decirlo hasta dejar un poquito de suspense. Y me gusta un montón porque gracias a que Rika está haciendo eso, genuinamente está creando suspense en la habitación, está creando suspense en ellas, y les está creando interés con lo que va a decir a continuación. Entonces, cuando Rika está a punto de decir lo que va a decir, todas se acercan porque tienen interés, se acercan para ver qué es lo que va a decir, porque ha generado ese interés Rika, y la cámara se acerca junto a ellas. Es como si nosotros como espectador también hubiéramos caído en esa creación de expectativas por parte de Rika, y nos estuviéramos acercando de la misma forma que ellas tres se acercan. Me encanta. Fijaros ahora. ¿Os dais cuenta? Ellas se han acercado de la misma forma que la cámara se está acercando, para ver qué es lo que está a punto de decir Rika, porque ha creado esa expectativa, ha creado esa tensión, y ahora está a punto de resolverla. Me encanta, simplemente me encanta. Luego, bueno, hacemos un zoom más dramático a la cara de Ai porque el bombazo le afecta a ella directamente. Y me gusta un montón también cómo cambia aquí el plano. O sea, el zoom es muy dramático, se centra mucho en el rostro estupefacto de Ai, porque es un rostro que básicamente nos representa la cruel realidad que a lo mejor ella no quería aceptar o que a lo mejor ella no quería pensar, y que ahora mismo ha tenido que escuchar por palabras de otras, a pesar de que ella no quisiera afrontar esa realidad. Y esto tiene mucho que ver con el cambio ahora que hay de colores. Me encanta el cómo pasamos de esos colores tan vivos, de esa escena tan amigable, tan animada, a una escena en la que completamente cambia la paleta de colores a una más apagada, a una más oscura. Pues básicamente todo este tema es algo que dentro de la cabeza de Ai no sabemos todavía genuinamente si esto realmente ocurrió así, si realmente el profesor Sawaki es realmente el malo de la película, es realmente el que llevó a Koito al suicidio y demás. Pero, either way, sea así o no sea así, dentro de la cabeza de Ai es así. Dentro de la cabeza de Ai esto es un tema delicado, es un tema oscuro, es un tema del cual no quiere hablar. Por eso esta paleta de colores, este cambio en el escenario, sea real o no, o sea, realmente Sawaki tenga una intención malvada o no, sigue siendo igual de potente. Porque dentro de la cabeza de Ai es así. De hecho, este plano aquí, en el que... Uy, va, lo he puesto demasiado grande. En el que volvemos a verlas a las 4, pero esta vez no formando parte del escenario, sino encima del escenario. También me gusta bastante, porque este es un momento en el que estamos con dudas, este es un momento en el que, después del bombazo que ha soltado Rika, cada una tiene que tener la cabeza hecho un lío sobre qué pensar sobre eso, si pensar si es verdad, si pensar que no. Y me gusta un montón porque en este plano las ponen a todas a la misma altura, completamente a la misma altura, porque las estamos viendo desde arriba. Nos acentúa el hecho de que una sea un poquito más alta que la otra, que estén sentadas a una distancia de la otra. Las vemos desde la misma perspectiva, para acentuar el hecho de que cada una tiene que tener una idea muy individual y muy concreta de cada una de ellas. De hecho, me gusta un montón. Es una tonterita y son pequeños detalles que en cualquier otra obra no se tendrían en cuenta, pero me gusta cómo Wanderer juega con ellos. Aquí tenemos... Bueno, están hablando de que
de que Sawaki no puede ser malo porque le gustan mucho los gatos, y Rika dice, bueno, pues a lo mejor es que simplemente le gustan los gatos y ya está. Y mientras dice eso, tenemos este plano. Este plano de un montón de gatos. Y a esto es a lo que me refiero con que muchas otras series no le echarían cuenta. En muchas otras series a lo mejor tendríamos este plano simplemente para acentuar el hecho de que están hablando de gatos, como un plano gracioso en el que simplemente vemos gatos cuando hablan de gatos, tiene sentido. Pero Wanderers Priority hace algo más con este plano. Nos pone en este plano en el que vemos a los gatos de formas muy siniestras, mirando hacia una dirección de forma muy siniestra, con una paleta de colores muy siniestra, muy oscura, e inmediatamente pasamos a Sawaki-sensei, actuando de la misma forma exacta, con la misma tonalidad oscura. Me encanta, me encanta. También porque los gatos se suelen representar como seres, ¿cómo decirlo? Indecorosos no es la palabra. Como seres de los que no te puedes fiar, básicamente. Que no puedes entender muy bien qué es lo que están pensando. Que no son tan simples como un perro, por ejemplo. Entonces, el representar, el juntar ese elemento, el elemento de que un gato puede ser alguien del que no te puedas fiar, y inmediatamente pasar a Sawaki actuando exactamente igual que vimos a los gatos en el plano anterior, es algo gracioso, es algo... Diría que es muy inteligente, pero diría que queda mejor decir que simplemente es gracioso. Porque nos están diciendo eso, nos están diciendo que no hay que confiar mucho en Sawaki a través de un plano de gatos. Es bastante gracioso. De hecho, eso se acentúa más al ver que está mirando la habitación de Rika. Es muy creepy. O sea, la habitación de Ai, no la habitación de Rika. Y toda esa escena va un poquito más por esa línea. Este pequeño flashback que hemos tenido con Koito va en esa línea también. En la línea de que hay algo oculto, hay algo oscuro en Sawaki. Y de hecho me da la sensación de que me he saltado una escena. Un plano que quería comentar por aquí. Me parece que era antes de que empezaran a comer. ¿Puede ser o no puede ser? No lo veo, a lo mejor no, a lo mejor viene un poquito más adelante. No me quiero saltar porque es un plano que me gustó bastante. Este de aquí. O sea, toda esta escena se basa básicamente en esto, en hacer el contraste entre la desconfianza que tenemos en Sawaki en este momento, que es también la misma desconfianza que tiene Ai, en contraposición con lo animada y con lo alegre que es esta charla, este grupito de amigas. Y me gusta mucho cómo cambia ahora la escena. Porque tenemos a Ai básicamente yendo a devolver la bandeja, en la narrativa, en el guión, y el plano comienza así. O sea, la escena comienza con ese plano, mejor dicho. Un plano que le da fuerza a Ai. Es un plano poderoso para Ai. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo desde abajo. Es decir, que aquí estamos acentuando la altura de Ai. Aquí estamos acentuando que Ai tiene el poder sobre esta escena. Porque la estamos viendo desde un ángulo picado hacia arriba. Eso se utiliza para darle fuerza al personaje que estamos mirando desde abajo. Y eso se acentúa aún más con el hecho de que Ai básicamente está alegre. Y está alegre porque viene de ese escenario alegre. Sin embargo, este escenario no es alegre. Este escenario es oscuro. Este escenario está en el tono de Sawaki Sensei. Lo cual actúa como un cambio de escena. Es decir, pasamos de la escena alegre a la escena que vamos a ver a continuación. Y este plano en concreto es lo que va entre medias. Ai viene de la escena alegre y está a punto de encontrarse con una escena que no es tan alegre. Concretamente lo que se encuentra es con Sawaki Sensei. Y me gusta un montón también este plano. Eso es algo que ya hemos comentado también. No sé en cuántos episodios lo habremos comentado. Pero el hecho de encerrar en plano a un personaje, encerrarlo de forma visual, ya sea como es en este caso a través de una ventana, a través de los marcos de una ventana, o a través de árboles, a través de distintas estructuras en el escenario, sirve para literalmente acentuar el hecho de que ella se siente atrapada, acentuar el hecho de que ella se siente cohibida por alguna razón. Y en este caso, ella se siente atrapada dentro de su desconfianza con Sawaki. Ella se siente que no puede seguir adelante, ella se siente mal consigo misma porque todavía no sabe qué hacer con el tema de Sawaki. Ella sigue desconfiando de Sawaki, sigue dudando sobre si él tiene algo que ver o no en el suicidio de Koito. Y todo este misterio, toda esta ansiedad es algo que la está realmente matando por dentro a Ai, y es lo que nos representan constantemente con estos planos en los que la vemos encerrada. Más fuerza aún, obviamente, al ver que lo que la mantiene encerrada al hacer el cambio de plano es justamente el ver a Sawaki Sensei con su madre. De hecho, eso se acentúa aún más al tener esta parte del marco en este otro plano.
Porque el que veamos esta parte del marco y no simplemente veamos esto, o sea, el plano podría ser perfectamente esto. Porque, o sea, me voy a explicar. Este plano funciona. Este de aquí. Este plano funciona para decirnos eso, el cómo Ai se siente atrapada por culpa de este asunto. Entonces, como ese plano funciona por sí mismo, el siguiente podría ser perfectamente solamente esto de aquí. Solamente esto de aquí, solamente la parte que está viendo dentro, también funcionaría. Pero el hecho de acentuar que el marco sigue aquí, es para acentuar precisamente eso, para acentuar que lo que la estaba encerrando en la parte anterior, en el plano anterior, que era justamente el marco, es lo que ahora estamos viendo que también está por la otra parte del marco, que es esta escena de aquí. ¿Qué nos dice esto básicamente? Pues que Ai no se siente absolutamente nada cómoda con el hecho de que su madre esté tan amigable con Sawaki Sensei. Es algo que a ella la atormenta también. Lo cual también se acentúa con el hecho de que cuando mira a la madre, y Ai básicamente ya se ha ido, volvemos a este plano que antes le estaba dando básicamente empoderamiento. Este plano que antes básicamente estaba actuando como un plano para darle fuerza a Ai, para darle presencia. Ahora lo volvemos a tener después de este momento, pero sin Ai. Sin Ai porque después de presenciar lo que acabo de presenciar, ya no se siente fuerte, ya no nos la pueden poner aquí como alguien fuerte, como alguien que está dominando el plano, porque ahora mismo Ai no se siente de esa manera. Y eso nos lo acentúa ese plano. Luego de eso tenemos esto de aquí. Un recuerdo en el que Ai básicamente está siendo pintada por Sawaki Sensei y le está dando muchos cumplidos, le está diciendo que qué bonitos son sus ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y le está diciendo básicamente que debería tener más confianza en sí misma. Y eso me gusta un montón que esté justo después de lo otro. Porque el hecho de que Ai haya perdido el empoderamiento en ese plano que le daba poder, el hecho de que ya no pudiera estar al final en ese plano, es un símbolo de que ella se siente débil, es un símbolo de que ella no se siente a gusto consigo misma, ya no se siente cómoda con la situación. Y inmediatamente después hemos pasado a esto, a una escena en la que le están diciendo que tiene que tener confianza, que tiene que tener fe en sí misma, que ella es guapa y demás, porque sus ojos no deberían ser un motivo de bullying. Y todo esto es algo que ella no puede aceptar, es algo con lo que ella no puede estar de acuerdo. Y me gusta un montón el cómo la serie te lo acentúa aún más al mencionar concretamente los ojos. Es decir, Sawaki aquí está halagando sus ojos. Y en el plano no estamos viendo sus ojos, porque ella no se siente a gusto. Si en este plano tuviéramos los ojos de Ai, de alguna forma sería como verlo desde el punto de vista de Sawaki. Pero esto no lo estamos viendo desde el punto de vista de Sawaki, esto lo estamos viendo desde el punto de vista de Ai. Porque es un recuerdo que está teniendo ahora mismo Ai, y lo está teniendo precisamente por haber visto a Sawaki en su casa. Y por haberse sentido de esta manera. El haberse sentido de esa manera le ha hecho recordar este momento porque se sintió igual en este momento, igual de mal. Y de hecho me gusta un montón como luego pasamos a este plano de Sawaki Sensei y en su dibujo sí vemos los ojos, porque eso es lo que él está viendo. Esto Ai no lo puede ver, pero él sí lo está viendo. Y de hecho durante todo este plano que va haciendo un paneado lento hacia la derecha, no terminamos de ver nunca el cuerpo entero de Ai, porque Ai se siente igualmente rota, iba a decir, porque pega con el plano, pero no. Ella se siente débil, ella se siente mal consigo mismo, no tiene seguridad en sí mismo, que es lo que le está diciendo Sawaki que debería tener, pero ella simplemente no lo tiene. No tiene ni siquiera la seguridad para mantenerse dentro del plano. Entonces voy a poner esto un poquito más pequeño. Este plano aquí de las nubes con el cableado eléctrico, genuinamente no sé qué puede significar. Porque cuando lo vi, lo primerísimo en lo que pensé fue en la comunicación, fue en cómo los cableados eléctricos se suelen utilizar para representar o bien el avance tecnológico, el avance de la comunicación, o bien el cómo una persona puede sentirse que está de alguna manera avanzando junto a la sociedad, algo de ese estilo. Pues hay varias series, de hecho una de mis favoritas, que es Serial Experiments Lane, utiliza muchísimo el elemento visual de los cableados eléctricos. Pero en este caso concreto no termino de entender qué quiere decirnos este plano. Si alguien tiene alguna teoría, alguna hipótesis de qué puede estar diciéndonos este plano en esta situación, por favor que me lo diga en los comentarios, porque yo no he llegado a ninguna teoría satisfactoria. Sin embargo, el siguiente sí que tiene mucha más fuerza y sí que es bastante más obvio.
Empezamos de nuevo con un plano de un puente. Como os dije antes, los puentes se suelen utilizar como representación de la toma de una decisión muy importante en la vida de alguien. Y concretamente en esta escena, Ice está dudando sobre si debería dejar que Sawaki presentara su cuadro en el museo o no. Es una decisión súper importante y es una decisión que Koito, por envidia, por celos, imagino, le echa en cara. Es una decisión en la que ella le está poniendo más peso encima. Le está diciendo, mira, si tú no lo tienes claro, mejor no lo hagas. Pero se lo está diciendo con una condescendencia muy, muy grande. Se lo está diciendo desde un punto, desde un eje puramente negativo. Se lo está diciendo por celos. Se lo está diciendo como que ella no es lo suficientemente buena como para tener esa seguridad en sí misma y poder mostrar sus encantos, ¿no? Y se lo está diciendo obviamente por celos de ella con Sawaki. Entonces, esa decisión de Ai se ve aún más difícil porque Koito está poniendo mucho peso encima, lo cual se representa mejor aún en la siguiente escena, cuando vemos a Ai en mitad del puente, sin saber qué hacer, sin saber para qué lugar ir, y encima, literalmente encerrada entre barrotes. Ai está completamente atrapada, está completamente sofocada por la situación y no sabe qué hacer, no sabe para dónde tirar. Es algo realmente muy duro este recuerdo para Ai. Y eso se nos vuelve a enfocar. Todo este flashback tiene que ver con eso mismo. Se nos vuelve a realzar esto aquí. Tenemos un plano muy parecido al anterior, muy parecido al que vimos en el que Ai estaba empoderada en ese plano en el que la veíamos desde abajo. Pero ahora tenemos lo contrario. Ahora la estamos viendo desde arriba. Es un plano picado hacia abajo, en el que ella está súper pequeñita en el plano, en el que todo está vacío, solamente se acentúa lo chiquitita que es ella, y en el que encima se acentúa el hecho de que su sombra, su reflejo, no se ve entero, no está claro. Es decir, aquí ahí está en la mierda. Aquí ahí está que no sabe qué hacer, que no tiene claras sus ideas, que no sabe para dónde tirar. Aquí ahora mismo está ahí en lo peor de lo que una persona puede estar en cuanto a autoestima. Y me gusta un montón de nuevo cómo acentúan el hecho de que está mirando a Sawaki desde la ventana. Vuelven a acentuar el marquito. Tenemos la escena. Bueno, vuelven a acentuar el hecho de que ella la está mirando desde una ventana, que es lo que dio paso a este flashback. Ay, y no he comentado lo de Koito. Ahí va. Y me gusta que lo que esté viendo concretamente es la misma escena que ella tuvo antes. La misma escena que vimos antes en la que no se veía el rostro de Ai. Ahora la está viendo ya desde lejos, pero viendo como Koito sí está cómoda con esa situación. Sí está mirando con la mirada hacia arriba, está mirando a Sawaki, está riendo. Es algo que ella no puede hacer, pero Koito sí. Lo cual la pone a ella más aprieto aún, porque se da cuenta de que ella está en una situación en la que debería estar Koito, pero no lo está y de alguna manera puede entender sus celos, puede entender de dónde se originan. Es un conjunto de cosas que le dan muchísimo peso a todo el trauma, a todo el dolor que está soportando Ai. Volvemos a este momento de charla de chicas. Diría que este plano de aquí, de Ai hablando con la torre de Genga, aquí en este lado, podría representar algo. Estoy bastante seguro de que esto no está puesto porque sí, que no está jugando la Genga porque sí. Pero ahora mismo no se me ocurre qué puede significar, qué puede representar esta torre tambaleándose. Porque lo primero que se me viene a la cabeza es que podría representar unas ideas que precisamente se están tambaleando, unas ideas que no están claras y por tanto no se sujetan a unas bases firmes, pero no tiene tanto que ver esto con lo que están hablando en esta escena en concreto. Así que no sabría deciros qué es lo que puede representar este plano de aquí. Porque me parece bastante concreto, me parece que están acentuando de forma muy, muy clara el hecho de que Rika está sacando una pieza, se está tambaleando y demás con Ai a un lado. Entonces yo diría que algo simboliza, pero no he llegado a sacar exactamente qué. Sí, cualquier cosa comentadme en los comentarios como siempre. Esta escena me encanta, esta escena es una maravilla. Es Neiru simplemente riendo, pero me encanta. Me encanta, de hecho le voy a dar un poquito de volumen. Y me encanta por lo que habréis imaginado.
porque hacen el corte de esa risa, de la risa de Neiru en la que está feliz con su grupito de amigas, al contraste completo de la risa de los Angie, de los haters, ¿no? Que están en el mundo de Neiru y que representan el mal, representan todo lo contrario. Es decir, pasamos de la escena feliz a la escena triste, a la escena oscura. De la misma forma que antes pasamos con Ai, que estaba en la habitación de forma amigable, fue abajo, bajó las escaleras y pasamos a la escena del flashback triste con Sawaki. Es el mismo tipo de cambio, pero ya os digo, me encanta. Y por otro lado me gusta un montón por ver el hecho de que Rika y Neiru ya tienen esta confianza, ya tienen este acercamiento. Como os dije antes, este episodio se basa mucho en mostrarnos cómo ahora son un grupito de amigas genuino. Y esa es una de las cosas que ayuda a todo esto. Porque Rika y Neiru no habían tenido ningún momento de ese estilo antes. Tenemos este otro sueño, este otro enfrentamiento de Neiru. Tenemos a la tipa esta que básicamente representa el amor propio llevado al límite. Y aquí estamos de nuevo a lo que comenté antes de que cada uno representa una cosa. En este caso, esta chica se siente muy superior a los demás porque es muy bella. Hasta el punto de que incluso insta a Neiru a suicidarse ahora que es joven y bella para no acabar siendo vieja. En plan, hazlo igual que lo he hecho yo, porque así podrás llegar a ser como yo. Es muy heavy en realidad lo que representa esta tipa. Esa obsesión por la belleza. Y me gusta un montón porque de alguna forma se conecta con el mensaje final que va a dar Neiru al final del episodio. Y es que el enemigo de este sueño no es un bully, no es un abusador, no es nada, no es nadie concreto. Es ella. Es ella misma el enemigo de su mundo. La que la hizo suicidarse fue ella misma, fue su obsesión por la belleza. Y eso me parece que tiene mucho significado con el mensaje de Neiru en este episodio, porque como veremos más adelante, el tema de Neiru con los sueños y con su motivación de por qué está luchando, es que lo está haciendo por sí misma. Lo está haciendo única y exclusivamente por sí misma. Y eso lo conecta de alguna forma con esta chica. Con esta chica que su enemigo, la que la ha llevado al suicidio, ha sido ella misma. Ha sido su propio cabello, ¿no? Entonces me parece que tiene bastante significado, bastante conexión con el mensaje de Neiru. Porque aunque ella, de hecho, nos acentúa mucho el tema de la belleza y demás. Y eso, aunque Neiru reniega de esta chica, reniega de que esté luchando, o sea, de que se haya suicidado por una razón como esa, por una razón tan personal, que no sea por mano de ningún extraño, luego ella acaba haciendo más o menos lo mismo. Es decir, luego ella acaba luchando únicamente por sí misma, y eso se lo representa en la serie como algo negativo, como un camino destructivo, un camino hacia la soledad, un camino que te acabará llevando inevitablemente a alejarte de todo el mundo, a alejarte de los demás. Entonces, tener esa disonancia entre cómo Neiru ve a esa chica y luego cómo ella está actuando, me parece muy acertado para este capítulo de presentación de la motivación de Neiru. Luego tenemos a las chicas, me encanta este plano. Aquí básicamente están yendo todas juntas a comprar los huevos. Y me encanta este plano porque es igual al del primer episodio en el que vimos a Ai yendo a comprar los huevos. Pero ahora no es Ai, ahora es el grupito de amigas. Porque después de las escenas que hemos visto, ahora son un grupo de amigas. Nada, llegan allí, tenemos este plano para acentuar que solamente son ellas en este lugar tan amplio. Tampoco nada súper revelador. Aquí tenemos detallitos muy pequeños como el hecho de que nos acentúan el hecho de que Ai está avanzando porque ha conseguido algo que antes no podía conseguir. Son pequeñas cositas, nos acentúan de nuevo el tema de Momoe, de su identidad, de cómo se suicidó su amiga y cómo eso le ha afectado a ella, cómo ella se quiere ver como chica pero le gusta que los demás lo vean como chico porque eso le gusta, le parece cool. Es un conjunto de cosas. Esa escena es bastante completita, pero no tiene un... No diría yo que tiene un mensaje concreto o un plano muy potente donde pararnos, la verdad. Hasta que ya pasemos a la siguiente escena. Ya os digo también, todos esos momentos sirven igual que sirvió la escena de ellas cuatro comiendo. Sirven para acentuar el hecho de que ahora se están convirtiendo en un grupo de amigos genuino. Porque en la escena de anterior vimos ese vínculo ahora entre Neiru y
y Rika, y ya se está formando ese vínculo entre Momo y Neyru. O sea, todas tienen que estar con todas, porque si no, no formarían un grupo de amigos, de amigas genuino. Y aquí tenemos esa escena que me encanta. Esa escena me encanta también. Esta es de mis escenas favoritas de la serie. No tanto por lo visual, sino por el guión, pero bueno. En lo visual también está bastante bien. En ese momento, Rika suelta otro bombazo de los suyos. Este es el capítulo de los bombazos de Rika. Y dice básicamente que ¿por qué? ¿Por qué tienen que seguir luchando contra los monstruos? ¿Por qué tienen que seguir comprando huevos? ¿Por qué? ¿Por qué es esa su responsabilidad? ¿Acaso no es un acto egoísta en sí mismo el haberse suicidado una persona dejando a todas las personas demás detrás? ¿Por qué ellas se tienen que sentir culpables? Y esto me encanta porque Rika es capaz de decir esto por dos razones. En primer lugar, porque ahora mismo en el plano la tenemos literalmente mirando al cielo. Está ahora mismo siendo aclarándose completamente su mente. Y una vez que tiene la mente súper aclarada, es capaz de llegar a esa conclusión. Una conclusión que es muy sana en realidad, el no sentirse tan responsable por todo. Es una conclusión realmente sana, pero que al resto cuesta. Al resto les cuesta aceptar porque no tienen esta mentalidad, no han tenido este momento de Rika en el que la vemos contemplando el cielo azul y aclarándose su mente completamente. Ya os digo, Rika es un personaje que me encanta por cositas como esta, y que suelte ese bombazo aquí tiene mucho significado por dos razones. En primer lugar, porque en este capítulo hemos visto lo fuerte que es ese peso, el peso de Sawaki, el peso de lo que pasó con Koito en Ai, y porque también hemos visto, o vamos a ver a continuación, que también significa mucho el tema de los sueños para Neyru. No lo hemos visto tanto con Momo, aunque sí hemos visto su trauma y demás, pero es hacer una contraposición muy fuerte entre lo que está diciendo Rika ahora mismo con el peso tan grande que tienen las otras dos. Es decir, que mientras que Ai y mientras que Neyru no pueden aclararse su mente, no pueden seguir adelante simplemente siendo felices, Rika sí podría conseguirlo en este momento. Es lo que quiere conseguir en este momento. No lo consigue porque acaba siguiendo comprando huevos y acaba teniendo una recaída brutal en el capítulo 7. Ya llegaremos a eso, que es un capitulazo el 7. Pero en este punto iba por el buen camino. En este punto iban por el buen camino y es algo que a las demás les cuesta aceptar. De hecho, me gusta un montón también el cómo se contraposiciona Rika con Ai en este mismo plano. Mientras ella está completamente... ¿cómo decirlo? Mirando al cielo... Es que iba a decir completamente abierta, ¿no? Pero eso me suena bastante feo. Pero creo que sabéis a lo que me refiero. Ella está como muy sosegada en este momento, está muy relajada ahora mismo, tumbada aquí. Y sin embargo, a Ai la vemos completamente distinta. La vemos enfrascada en sí misma, acurrucada, con la capucha echada, lo cual ya dijimos en el capítulo 1 que era algo que representaba algo negativo, porque representaba un huevo, porque se estaba encerrando en sí misma, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos esa contraposición de cómo está afrontando este tema ahora mismo Rika y cómo lo está afrontando Ai. Lo cual es lo que lleva inevitablemente ahora a que Ai se sienta incómoda. Se siente incómoda porque es un tema del que no quiere hablar, es un tema que no quiere afrontar. Vamos, aquí discuten por todo este tema. Muy fuerte, muy buena esta escena. Y acaba terminando con el bombazo final de Neyru. Con su revelación. Con el hecho de que ella está luchando por sí misma. Porque su hermana la apuñaló 3 veces en la espalda. Le hizo unas cicatrices brutales. Y la única forma que tiene de aliviar ese dolor es luchando en el mundo de los sueños. Es decir, que está luchando única y exclusivamente por sí misma. No para salvar a su hermana, sino para aliviar su dolor. Y eso nos lo dicen de forma muy, muy buena, muy limpia, muy estética, diría yo, en esta escena de aquí. Pues el bañarse, el ducharse, el básicamente echarse agua por encima y que ese agua fluya y se vaya, se suele utilizar para representar el lavarse, no solo literal, sino el lavarse también de forma figurada. Es decir, se está despojando ya sea de la maldad, ya sea de la ira, ya sea de cualquier cosa, ¿no? El echarse agua por encima y que ese agua se vaya se suele utilizar como símbolo de despojarse de algo. Y en este caso, Neyru, tal y como se está diciendo en el diálogo, se está despojando de su dolor. Y eso nos lo representan aún más al ver la cicatriz, que como os dije al principio, si os fijáis son como 3 grandes cicatrices. Aquí 1, 2 y 3. Aunque bueno, se podría
Se podría argumentar que son algunas más, ¿no? Porque tiene como varias aquí rayas. Pero bueno, el caso es eso. El caso es que en este caso, este agua yéndose por el desagüe está representando cómo ella se está limpiando de su dolor. Cómo cada vez que ella va a un sueño y empieza a luchar en ese sueño, de alguna forma es como si estuviera en esa escena. Es como si estuviera echándose un jarrón de agua fría por encima y aliviando ese dolor que la atormenta incluso a día de hoy. Un dolor que obviamente no es físico, porque eso son cicatrices al fin y al cabo. Es un dolor básicamente mental, es un dolor que ella lleva por dentro al cargar con esas tremendas cicatrices, al cargar con el hecho de lo que le pasó. Que de hecho debería ponerlo en chico, que se me olvida. Es esto, muy buena esa escena. De hecho, ahora me parece que volvemos, exactamente. Ahora volvemos y creo que acentúan esto de aquí. Acentúan como el agua está saliendo por el desagüe. Que os digo, he hablado muchas veces de símiles visuales que puede tener el agua. Tanto el agua goteando, como el bañarse dentro del agua, como el sacar la cabeza y luego... O sea, como el meter la cabeza y luego sacarla del agua, como el sumergirse en el agua, que es algo que comentamos en el capítulo 11. Pero en este caso concreto, que normalmente cuando el agua gotea y demás es como símbolo para representar un mar que se avecina, pero en este caso concreto creo que representa lo que os acabo de decir, representa una limpieza y el liberarse de algo, que en este caso es liberarse del dolor, aunque sea de forma momentánea. Terminando, como os dije antes, con este camino solitario, con este camino destructivo, en el que vemos básicamente que ellas están en otro nivel, ellas están como... Si os fijáis, están como con otra iluminación, están más claras, mientras que Nehru está oscura. ¿Por qué? Porque el camino que ella está tomando ahora mismo es un camino negativo, es un camino autodestructivo, es un camino que la va a llevar a la soledad. Por eso hacen esta diferenciación aquí, de que ellas están luchando por una razón distinta a la de Nehru. Que esto mismo nos lo dice... Me parece que me lo he saltado. Otro plano básicamente en el que vemos a Nehru andando en un camino solo, a lo mejor es un poquito más adelante. Continuamos con el sueño, básicamente esta última parte del sueño sirve para reafirmar eso, reafirmar el hecho de que lo que representa a ella, la chica, y lo que representa a Nehru ahora mismo es más o menos lo mismo, es la misma idea de que el mayor enemigo que tiene cada una de ellas es ella misma, son sus propias ideas, porque si Nehru pudiera hacer lo que ha dicho Rika, si Nehru pudiera dejar el pasado atrás y simplemente continuar con su vida, sería realmente lo mejor que podría hacer para ella misma, para su salud mental. Pero es algo que no puede hacer, que la tiene maniatada en esas luchas. Terminando el capítulo con este plano de nuevo, para acentuar que como os dije al principio, eso es como una especie de paquete, en el que el comienzo es el mismo que el final. La idea de este capítulo, lo más importante de este capítulo, ha sido siempre esto. El tema de la motivación de Nehru. Vale, y aquí está la escena que os comentaba antes, en la que simplemente se ve a Nehru caminando en un camino solitario, ¿verdad? Creo que estaba por aquí. O debería haber estado por aquí. Me suena que estaba por aquí, pero en fin, es básicamente representando lo mismo. El camino solitario, el camino destructivo que está teniendo Nehru. Eso sería todo por el capítulo de hoy. Bastante bien, bastante escueto en realidad. O sea, el capítulo 5 diría que es de los que menos detallitos visuales así potentes tiene. Porque muchos de los que tiene como los de los cambios de color, como los cambios de... O sea, como el estar encerrada dentro de un marco. Tiene bastantes detallitos visuales que ya hemos visto en otros episodios. No son tan originales, no son tan potentes, tan fuertes como los que hemos visto en otros episodios. Pero aún así está bien, ha sido un episodio muy bueno. Ya os digo, puede que no tanto en cuanto a nivel visual, pero aún así ha mantenido el tipo muy bien. Y aunque no haya tenido una cantidad tan grande, ha sido igualmente muy curioso, muy bien hecho. Y de aquí ya en el siguiente vídeo hablaremos del capítulo 6, que es de mis favoritos. El capítulo 6 es una bestialidad, el capítulo 7 es otra bestialidad, el capítulo 8 es recopilatorio, y ya nos quedaría poquísimo, gente. Solamente el 6, el 7, el 9 y el 10, porque recordad que el 11 y el 12 ya están hechos en el canal. Así que poquito más, gente, poquito más. Me despido como siempre recordando darle las gracias a los miembros del canal. Ultra, Rurua, Dragosong, Lucas Santillan, Rionosuke-kun, Damián Elizondo, Roy TC,
Carlos Pérez y Moi. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y como siempre os digo, recordad darle a si os ha gustado, podéis seguirme en Twitter para estar tanto de las novedades del canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.